En esta lección te voy a explicar cómo manejarte y navegar por el documento y te familiarizarás con los atajos de teclado. Vamos a verlo. Vamos a cerrar nuestra imagen y abrir una que tiene una resolución un poco mayor para continuar explicando unos conceptos. Para cerrar la imagen, pulsáis esta X de aquí y si la ventana la tuvieseis fuera, pues la X estará aquí, como cualquier navegador de toda la vida. Damos clic y cerramos. Ahora, para recordaros cómo abrir una imagen, pues muy fácil como antes. File, Open o Archivo o Abrir, o si queréis utilizar los comandos de teclado, Control más O. Le damos aquí, abrimos. Y aquí tenemos esta imagen que tengo preparada ya. Y ahora me diréis, bueno, pues la imagen tampoco se ve tan grande, se ve igual. Esta imagen está reducida, tiene un zoom reducido. ¿Cómo lo sé? Pues de dos maneras. Si miráis aquí en el título de la imagen, veis que me aparece un 16,7%. Y aquí abajo también. Veis aquí que pone 16,67%. Esto significa que la imagen ahora mismo está reducida a un 16,67% de su tamaño real. Vamos a hacer zoom, que es lo más fácil para ver toda la imagen en todo su esplendor. ¿Cómo haríamos zoom? Pues bueno, si vamos al panel de herramientas de aquí de la derecha, tenemos esta lupa de aquí. No os confundáis con esto, que también parece una lupa, pero no lo es. Y si tenéis alguna duda, dejáis el ratón puesto encima y os va a decir exactamente qué es cada herramienta y su comando de teclado. ¿Lo ves? Como veis, ha cambiado el iconito de antes. Antes estábamos en modo brush, en modo pincel. Al darle al zoom, el icono ha cambiado a una lupa con un más. Pues si hacéis clic y arrastráis a la derecha, nuestra imagen se expandirá. Ahora estamos a un 140% del tamaño total de la imagen. Y podemos bajar a un 67%. ¿Cómo bajar? Pues arrastrando a la izquierda. Hacemos clic, arrastramos a la derecha, aumentamos el zoom. Y si hacemos clic y arrastramos a la izquierda, reducimos el zoom. Es muy simple de utilizar. Imagínate que ahora estamos ampliados bastante grande y queremos movernos por la imagen. Ahora, como veis, no podemos ver toda la imagen. Podemos arrastrarnos por la barra, pero es un poco tedioso. Entonces, para eso tenemos aquí la herramienta de mano, que es arrastrar. Como veis, los iconos son bastante fáciles de entender. Pues damos a la mano, que está aquí, y como veis, podemos movernos por la imagen perfectamente, sin necesidad de utilizar estas barras. El flujo de trabajo es bastante incómodo si utilizamos solo los botones. Aquí es donde entra algo muy importante, que son los shortcuts o los atajos de teclado. Cualquier programa tiene y en Photoshop son vitales que los aprendáis, porque si queréis tener un flujo continuo de trabajo y aumentar vuestra velocidad, esto es esencial. Imaginemos que estamos pintando algo aquí y quiero ir a la herramienta de moverme con la mano. Pues ¿cómo lo hago? Muy fácil. Mantengo pulsado la barra espaciadora y veis que ya me ha cambiado el icono a la mano y ya puedo moverme. El momento que suelte la barra espaciadora, por magia, ha vuelto a cambiar a la herramienta que tenía antes, que era la de el pincel. Lo bueno entonces que puedo estar moviéndome o me dé la gana, pintar, aprieto otra vez la barra, me muevo y cuando quiera pintar la suelto otra vez y vuelve a mi herramienta de pintar. Es súper fácil e intuitivo. La de zoom igual, es muy parecida, es barra espaciadora más control. Entonces si estamos moviéndonos por ejemplo con la barra espaciadora, pulsamos control también y ya tenemos zoom. Estos dos, como sabéis, tienes que estar pulsándolo. Entonces estamos haciendo un dibujo, con espacio nos movemos y si pulsamos espacio más control, zoom. Y ya podemos hacer izquierda o derecha como antes y hacemos zoom. ¿Veis lo fácil que es ahora hacer el flujo de trabajo? Ya no tengo que moverme por ningún lado, no tengo que ir a estos botones, ya puedo hacer zoom como quiera, moverme donde quiera e ir pintando sin perder ni un segundo. Es súper importante, creo que merece mucho la pena lo que os decía, que lo aprendáis. Hablando de zoom y la herramienta mover, a veces cuando la imagen es muy grande y a lo mejor estoy detallando algo que me gusta, por ejemplo estoy pintando la cara de este chico, estoy aquí ensimismado poniendo detalle y no quiero volver a ningún lado ni hacer zoom ni nada. O igual estoy pintando algo muy pequeñito pero quiero ver el global, cómo se ve toda la imagen en global. Entonces si le doy a ventana, window, navegador o navigator en inglés, hago clic y aquí ya lo tenía puesto como lo puse antes. Si lo veis aquí es este timón. Si pulsas aquí os dais cuenta que me sale una mini ventana con toda la imagen al completo. Es perfecta porque aparte también la podemos, si hacemos aquí, hacerla más grande, más pequeña. Entonces yo puedo estar pintando aquí tranquilamente y también tengo mi ventana de navegador y puedo moverme por donde quiera y también hacer zoom. Es muy parecido al no utilizar ningún botón. Y aparte lo bueno que tiene que también os enseña toda la imagen global. Pero bueno, yo normalmente lo utilizo en conjunto. A veces pongo el navegador, pero normalmente siempre me manejo con los atajos de teclado.
Como comentaba, en la barra de herramientas, si ves que hay una flecha aquí pequeñita en cada icono, significa que si mantienes pulsado hay más opciones de herramienta. La lupa no tiene ninguna, pero la mano veis que sí que tiene otra herramienta aquí. Entonces, si mantenemos pulsado, vemos que tenemos la de mano y la de rotar, que es con la tecla R. Le das aquí o a rotar y podemos rotar nuestra imagen. ¿Sabes cuando estás trabajando en un papel y quieres hacer una línea y no te sale, entonces giras el folio para que te sea más fácil dibujar? Pues esto es lo mismo. Estás dibujando normalmente con el pincel, coge otro color. Imagínate que estás dibujando por aquí y no te sale muy bien hacer esta curva del brazo porque no puedes, pues le das la tecla R y rotas como tú quieras y a lo mejor así te es más fácil y puedes dibujar como quieras. Veis que es difícil controlar la rotación. Si cuando rotáis mantenéis pulsado la tecla Shift o mayúsculas de vuestro teclado, veis que va a girar de 5 en 5 grados. Entonces es mucho más fácil para saber dónde estáis. Otra herramienta muy cómoda. No la utilizo tanto como zoom y como mover, pero de vez en cuando sí que os puede venir muy bien. Deshacer. Pues imagínate que estoy dibujando a este señor aquí y he cogido un color que no era. Pues como siempre, creo que este lo sabréis, con Control Z podéis ir atrás tantas veces como queráis. ¿Qué pasa? Que igual te has equivocado y has dado a Control Z un montón de veces. Y quieres volver para atrás porque el último trazo sí que te gustaba. Pulsáis Control mayúsculas y Z, volvéis otra vez al estado anterior. Están aquí en Edit, Undo y en Redo. Ahora que ya has aprendido a navegar y ya conoces cuáles son los atajos de teclado, en la siguiente lección vamos a ver cómo manejarnos con diferentes documentos. En esta lección voy a explicarte brevemente cómo organizarte cuando tienes diferentes documentos de trabajo abiertos a la vez. Vamos a verlo. Primero vamos a abrir un documento. Vamos a hacer un documento nuevo. Que nada, vamos a File y aquí en New abrimos un documento nuevo. Es fácil, archivo y nuevo, sería en español. Y el atajo de teclado es Control más N. Aquí en Name podemos poner documento doméstica. En Document Type es tipo de archivo. Bueno, pues también Photoshop tiene unos presets personalizados. O si queréis hacer un documento, por ejemplo, un cliente os pide una imagen en formato A3. Bueno, pues le dais aquí a International Paper y aquí podéis elegir un montón de formatos, por ejemplo. Yo lo voy a dejar por default porque yo voy a poner mi propio tamaño. Por defecto, cuando abres viene en inchas el tamaño o puede venir en centímetros. Yo normalmente trabajo en píxeles, es una unidad universal, todo el mundo la entiende y es muy fácil trabajar en píxeles, así que no me liaría y trabajaría siempre con píxeles. Si no sabéis, por ejemplo, ostras, pues cuántos son 2100 píxeles, volvéis a la pestaña de aquí y ponéis centímetros y ya sabréis que 17,78 centímetros equivalen a 2100 píxeles. Y ahora dejo esto porque no me interesa mucho. Resolución, bueno, por defecto está a 300. Es una muy buena resolución 300, pero si no vais a imprimir nunca o es solamente para vosotros para hacer una prueba, pues con 150 os sobra. Yo normalmente siempre trabajo entre 200 y 300. Pues bueno, básicamente es para imprimir la imagen en un gran formato. Entonces, bueno, sí que hay momentos en los que igual si hacéis un boceto o sabéis que es una imagen que igual no vais a utilizar, pues bueno, la hacéis más pequeña y no pasa nada. Pero os recomiendo si podéis acostumbraros por norma a trabajar a 200 o 300 de resolución. Color Mode, vamos a trabajar en color siempre, así que dejarlo en RGB, que sobra. No hace falta ahora tocar nada más. Y el resto lo dejamos, no tocamos nada más. Le damos a OK y ya tenemos nuestro flamante nuevo documento. ¿Qué tamaño tiene ahora? Pues veréis, mira, justamente ahora, como os dije antes, está al 50% de su tamaño original. Vamos a File, Open o Control O y vamos a elegir esta hilera de imágenes. Seleccionamos todas y Open. Y aquí, como veis, se me han colocado todas en pestañas. Lo que pasa en este caso, pues que tenemos un montón de imágenes, demasiadas, entonces no puedo ver todas en el espacio de trabajo, no caben todas. Cuando esto ocurra, lo sabréis porque aquí en Photoshop os salen estas dos flechitas de aquí, que son muy útiles a la hora de saber qué documentos tienes abiertos. Entonces, si hacéis clic, aquí te van a salir con un check el documento que estamos viendo ahora y luego todos los que tenemos con su título. Pues viene muy bien porque con un clic pues puedes ir por todos y cada uno de ellos sin perderte. La forma de organizar ventanas es muy útil en Photoshop. A mí me viene muy bien. A veces me organizo mis referencias aquí también. O tengo 2 o 3 archivos abiertos a la vez. Entonces los podéis sacar y luego también los podéis agrupar entre sí.
Pues por ejemplo, imagínate que estas dos imágenes fuesen referencias, pues le arrastro a la otra y cuando tengo este marco azul suelto y se me quedan, lo ves, en esta ventana, pues dos de mis pestañas. Lo que pasa, bueno, pues que a veces, imagínate que yo tengo 50.000 documentos, las dos ventanas, luego tengo uno que está minimizado, o a veces quiero pintar en este y está enterrado por 200.000 documentos y no recuerdo ni el nombre ni lo que estaba haciendo ya. Entonces, bueno, que no cunda el pánico, lo bueno que tenemos es que en Windows podemos organizar nuestras ventanas como queramos. Aquí vienen unos presets predefinidos por Photoshop. Entonces, si por ejemplo le damos a Tile All Vertically, te pone todos perfectamente alineados, es una maravilla. O 4 y 4, por ejemplo. Pone 3 aquí, te los pone con pestañas. Por ejemplo, minimizado, y este también. Le doy aquí a Windows, Arrange, Cascade, cascada, y lo ves, se le ponen todos uno encima del otro. Es súper útil, y la verdad es que va de maravilla. Ahora, si queremos cerrar todos los documentos, pues bueno, podemos cerrarlos uno a uno haciendo X. Si queremos este, podemos darle aquí a archivo, cerrar. Pero si queremos cerrar todos a la vez, porque tenemos muchos y tenemos todo guardado, ya no nos interesa nada, pues File, Close All, cerrar todos. Y se cierran todos tranquilamente. Este, como no lo había guardado, pues me pide si lo quiero guardar. En este caso, no lo voy a guardar. Y ya tenemos todo el espacio otra vez limpio, como siempre. Vamos a crear un nuevo documento con control más N o en File o Archivo, New o Nuevo. Ahora vamos a dejar todo por defecto. No ponemos ni nombre ni nada. Le damos a OK y ya tenemos nuestro flamante y nuevo documento para empezar a pintar. Pero antes de empezar, aquí hay algo que quiero deciros, que os lo tenéis que guardar a fuego. Es muy importante el guardar. Yo antes de empezar un nuevo documento, cuando lo he abierto, lo que hago es guardarlo ya y le voy a dar un nombre. Entonces le voy aquí a Save As. No doy a Save, una porque no se puede ahora, porque no tiene un formato, y Save As es por eso, porque aún no hemos elegido qué tipo de documento va a ser. Entonces le damos a Save As y aquí ponemos lo que queramos. Y aquí me pone Save as Type. Aquí si le damos a la pestaña hay un montón de formatos diferentes en el que guardar nuestro documento. No me agobiaría mucho. Yo ahora mismo normalmente suelo guardar en dos, en JPG o en PSD. La diferencia: JPG es un archivo que no pesa casi nada, es muy simple de trabajar, pero el problema es que si trabajáis en capas, que aún no hemos trabajado, pero luego las veréis, es muy importante guardarlo en el formato nativo de Photoshop, que es el PSD, porque se va a guardar tal cual como lo dejasteis. Si tenéis muchas capas, unos filtros añadidos y cualquier historia, si lo guardáis en PSD, cuando lo volváis a abrir, va a estar igual, intacto. Entonces podéis continuarlo o retocarlo como queráis. En cambio, si lo guardáis en JPG, pues no se van a guardar las capas, ni se va a guardar nada, va a ser solo una imagen plana. Entonces, bueno, pues si lo vas a, por ejemplo, enviar a un cliente tu trabajo, una versión o un boceto, pues yo lo guardo en JPG a baja resolución, que no ocupa nada. Pero para mí, si yo tengo que continuar el trabajo o quiero ver cómo estaba hecho, porque a veces me gusta guardarme un PSD para saber cómo organicé las capas o cómo lo había hecho, porque se me olvida, pues lo guardas siempre en PSD. Ante la duda, PSD siempre. Guardamos ahora en PSD, título 1, y ahora que lo tenemos ya guardado, veis que aquí también ha cambiado ya el título, ya tiene nombre. Ya podemos empezar a dibujar y hacer lo que nos dé la gana. Lo bueno de esto ahora, y es la otra cosa, es que con control más S vamos a ir guardando el archivo. Comando es File, Save. Esto lo mismo, es muy importante ir guardando la imagen cada cierto tiempo. Si por contra, por ejemplo, estoy trabajando en algún documento y lo tengo bastante avanzado, he hecho un montón de cosas ya, y a lo mejor voy a hacer un cambio muy grande que no sé si va a funcionar, pues voy guardando versiones también. Entonces a lo mejor tengo aquí, imaginaos que aquí tengo una roca y mi cielo ahora es azul y lo tengo guardado, pero luego igual quiero hacer una prueba con un cielo amarillo y cambiar otras cosas. Entonces, por si acaso, a veces lo que hago, pues antes de empezar, le doy a File, Save As otra vez, y hago otra copia. En vez de darle a Control S o Save, que se me va a guardar el archivo y se me va a sobreescribir, si le doy a Save As, voy a hacer una copia nueva. Pongo Nacho 2. Tengo la versión anterior y ahora esta nueva. Ya puedo empezar a pintar otra vez. Ahora que ya has aprendido a trabajar de forma organizada con tus documentos, en la siguiente lección vamos a ver el panel de herramientas.
En esta lección vamos a conocer uno de los paneles más importantes que tiene Photoshop, el panel de herramientas. Vamos a verlo. Voy a abrir este archivo que tengo preparado en File, Open, Control O, y es este de aquí. Se llama carretera PSD. PSD, como os dije, es el archivo nativo de Photoshop y por lo tanto va a contener toda la información necesaria y que tenía en el momento que guardé el archivo. Y aquí está el menú de herramientas. Si veis muchas opciones, no os agobiéis. Y si no sabéis qué es cada cosa a veces, que os podéis perder, pues lo bueno es que Photoshop tiene una ayuda muy molona, con imágenes, con vídeo y todo. La ventana sale si dejamos el ratón encima de cada icono. Y la primera herramienta que quiero ver, pues mover, es esta de aquí. Como os dije también antes, algunas herramientas tienen una flechita aquí abajo que significa que si me mantienes pulsado el ratón, de la misma herramienta habrá diferentes variantes. La herramienta de mover es muy fácil. Imagínate que tenemos esto separado por capas. Fondo por un lado, el árbol y el camión. Pues a lo mejor el cliente dice que el camión no le gusta aquí y al tenerlo todo también separado por capas, pues lo podemos cambiar y moverlo al sitio que queramos. Lo mismo con el árbol. La herramienta de aquí de AutoSelect, si os dais cuenta, si no la tengo seleccionada, pues tengo que ir de capa en capa, seleccionándola primero, clic y luego muevo el camión. Si quiero mover el árbol, pues voy a la capa de árbol y lo muevo. Si tenemos esta casilla de AutoSelect, en el momento que hagamos clic en nuestro elemento, ya directamente se va a seleccionar esa capa y no tenemos que ir por el panel de capas seleccionándolo una y otra vez. Esto es muy útil, pero bueno, ahora funciona muy bien porque tenemos solo 2 capas. Yo a veces trabajo con 100 capas o más. Así que yo normalmente lo tengo deseleccionado y voy directamente a la capa y ya la muevo. Cerramos este archivo y abrimos uno nuevo, como siempre con File, New o Control N. Lo dejamos por defecto ahora, que es solamente para explicarlo, y OK. Aquí tenemos nuestro canvas en blanco. Selecciones. Vamos a ver primero este tipo. Si mantenemos pulsado tenemos 4 opciones. Solamente me voy a centrar en las 2 primeras que son las que nos interesan, la rectangular y la elíptica. Bueno, muy simple. Como dice la rectangular, pues nos permite hacer rectángulos. Y la elíptica, pues elipses o círculos. Una selección, como veis aquí, cuando se genera, se crea este tipo de líneas discontinuas en movimiento, en animación. Visualmente es lo que Photoshop nos dice que es una selección, ¿vale? Para que no tengamos problema. ¿Para qué sirve? Pues bueno, muy simple. Si ahora cogemos el pincel y pintamos aquí dentro, como veis, solamente se va a pintar en la parte donde está seleccionado. Esto es muy útil. Luego ya lo explicaremos cuando vayamos a hacer nuestra imagen final. Lo utilizaremos y veréis lo útil que es para hacer ciertas cosas. ¿Qué pasa? Si os dais cuenta, si hago una selección, solo puedo tener una a la vez. A la vez que arrastro para hacer otra segunda selección, la otra se borra. Si pulsamos la tecla mayúscula o Shift en vuestro teclado, veis que el icono de la cruz aparece otra crucecita aquí al lado, ¿lo veis? Eso significa que podemos hacer tantas selecciones como queramos. E incluso podemos, ¿lo veis? Podemos ampliar la nuestra que ya teníamos hecha. Y ahora si por ejemplo cogemos la de elipse también, si mantenemos pulsado mayúsculas o Shift, podemos seguir, como veis, uniendo nuestra selección. Luego ya podemos pintar. Podéis hacer también selecciones perfectas. ¿A qué me refiero? A cuadrados puros o círculos perfectos. Si le dais la de cuadrado, por ejemplo, os dais cuenta que aquí es muy complicado justamente hacer un cuadrado perfecto. Antes de hacer la selección, mantenéis pulsado la tecla mayúscula, veis que hay como una restricción que solamente nos permite hacer un cuadrado perfecto. Y lo mismo con la elipse. ¿Qué pasa? Que si por ejemplo hacemos una elipse con un círculo completo y luego hacemos otra después con mayúscula para añadir, ya se deforma otra vez. Si queréis que el siguiente también sea perfecto, pues soltáis el botón de mayúscula y lo apretáis otra vez y ya os queda perfecto. Con el cuadrado también, pues hacemos rectángulo, lo veis. Si quiero que sea un cuadrado perfecto, pues pulso mayúscula antes de empezar y ya se me queda un cuadrado. ¿Que quiero hacer otro nuevo? Pulso otra vez mayúscula y se me crea este más y ya puedo hacer otro cuadrado completo. Pero como veis, ya lo tengo otra vez libre. Si lo quiero bloquear para que se me quede un cuadrado perfecto otra vez, suelto el botón de mayúscula, lo aprieto otra vez y ya me ha hecho el cuadrado recto. Aquí abajo tenemos el otro icono que es el de selección libre. Si pulsamos veis que tenemos 3 opciones. Es muy parecido a la otra. Lo bueno que con esta puedes dibujar las selecciones que tú quieres. Vamos a borrar esto primero. Por ejemplo, con esta del lazo hacemos así y como veis podemos hacer una selección como si estuviésemos dibujando. Son mucho más orgánicas y son bastante útiles. La siguiente, pues como veis es la de polígono. Es muy parecida, pero se hace una selección poligonal. Las dos se pueden combinar, ¿vale? No es nada difícil. Digamos, vamos a borrar esto un momento. Imaginaos que, por ejemplo, estoy con la del lazo y quiero hacer una forma así suave, pero luego quiero volver a la de ángulo. Si pulso Alt mientras estoy dibujando,
y suelto el ratón y hago clic, ¿lo veis? Puedo hacer ángulos también. Creo que lo tenéis que probar para entender un poco cómo funciona. Y lo mismo pasa con el lazo. Si estoy haciendo ángulos, pero ahora quiero hacer una selección libre, pues selecciono Alt y dibujo lo que quiero. Y cuando suelte el Alt, pues sigo otra vez con el ángulo. ¿Veis que cambia el icono incluso? ¿Lo ves? Se pone el icono del lazo y cuando suelto el Alt, voy otra vez al icono de ángulo. Y pues bueno, se pueden hacer selecciones bastante creativas. Ya verás que cuando luego hagamos nuestra imagen final, explicaré algunas técnicas para utilizar estas selecciones que son bastante útiles. Voy a abrir otra imagen para explicaros la otra selección. Si le damos a la selección magnética, es para seleccionar formas complicadas. Imagínate que, por ejemplo, quieres tener seleccionada esta montaña. Y en vez de estar cogiendo, por ejemplo, el ángulo y poco a poco seleccionando, el lazo magnético tiene un poco de inteligencia artificial y básicamente, lo ves, va viendo dónde exactamente queréis seleccionar. Analiza la imagen y la verdad es que bastante bueno, analiza muy bien por dónde queremos seleccionar. Y bueno, lo bueno de estas selecciones es que las podéis complementar. Podéis, por ejemplo, empezar con una selección de cuadrado y luego vais a la libre. Y si pulsas la tecla mayúscula, como siempre, os sale un más y podéis, lo ves, ir añadiendo selecciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en vez de añadir, quiero quitar? Imagínate que, por ejemplo, he hecho esta selección aquí, pero me gustaría quitar un trocito. En vez de pulsar mayúscula, con la que añadís, pulsamos la tecla Alt y ves que en vez de un más, cambia menos. Entonces ahora nos va a permitir quitar trozos de la selección que igual no nos convienen en este momento. Imaginaros que tengo esta imagen y quiero seleccionar algo. Por ejemplo, quiero hacer una selección aquí de parte de esta madera. Cuando tengo una imagen compleja como esta, a veces me molesta mucho tener esta línea discontinua de puntos de la selección. Si quiero pintar con esto y quiero ver los colores muy bien, hay una manera de esconderlas. Con Control H, ¿lo veis? Las escondo. La selección aún sigue ahí. Cuando pinto, bueno, voy a coger un color más fuerte para que lo veáis mejor. La selección aún sigue hecha. Si quieres volver a revelarla que se vea, Control H otra vez y la volvéis a ver. Si queréis deseleccionar, la tecla para deseleccionar es Control D. Y así ya quitáis la selección. O en Select, Deselect. ¿Qué pasa si en vez de pintar dentro de la selección quiero pintar fuera, en el otro sitio? Bueno, pues se puede invertir la selección también. Si vamos a Select, Inverse, invertir, control mayúsculas I, se va a pintar, ¿lo ves? Fuera. Básicamente invertimos la selección. Yo normalmente lo hago con el teclado porque me viene mucho más cómodo. Como os dije, merece un poco la pena el invertir tiempo en aprenderse todos los atajos de teclado porque no tienes que ir de menú en menú y así tu flow de trabajo y tu ritmo va a ser mucho más rápido. Ya conoces algunas funciones del panel de herramientas. En la siguiente lección vamos a profundizar en él. En esta lección vamos a profundizar en el panel de herramientas. Vamos a ver herramientas como el tampón de clonar, selección y recorte. Vamos a verlo. Ya tenemos la imagen para explicar la siguiente herramienta. Es esta de aquí. Hay dos, una es la selección rápida y el otro se llama Magic Wand, que es la varita mágica. La Quick Selection Tool es parecida a la que teníamos antes del Magnet. Photoshop va a analizar la forma que tenemos y el color y lo ves, va a decidir qué es lo que se selecciona. La diferencia es que con la otra tenías que marcar el trazado, con la magnética tienes que, lo ves, marcar un poco y decirle a Photoshop dónde quiere que seleccione. Tú eres el que controlas el cursor. Control D para deseleccionar. Y con la otra, con la selección rápida, puedes hacerlo clic si quieres, lo ves y directamente ya lo estás seleccionando todo. O puedes también moverlo si tú quieres. Funciona de las dos maneras. Es bastante bueno. Como ves, la selección funciona muy bien, la verdad. Esta de aquí, la varita mágica. Yo lo utilizo bastante. Básicamente, si le das aquí, ¿sabes? Va a seleccionar el color justo que quieres seleccionar.
el azul y lo selecciona, o le das el rojo de aquí y me va seleccionando cada una. Imaginaos ahora, si os dais cuenta, está seleccionando este rojo de aquí, pero como ya no hay más rojo alrededor, pues corta aquí la selección y ya no me selecciona el otro rojo. Y por ejemplo, en la imagen quiere seleccionar todas las áreas rojas y esta es la casilla de contiguo, que está aquí, contiguos. Y ahora cuando haga selección, ¿veis? Me selecciona exactamente todas las partes rojas, aunque no estén tocando. O el azul igual. Si no está activado la tecla de contiguo, lo ves, tengo que ir uno por uno, pulsando la tecla mayúscula y ir seleccionando todos. Pero ahora, por el contrario, si quito la tecla de contiguo, lo ves, me selecciona a la vez toda la imagen. Esto es muy útil, por ejemplo, en una imagen mucho más compleja. Pues imaginaros en esta de aquí. Si lo quieres hacer a la vez, pues quitas la tecla de contiguo y al hacer clic, lo ves, ya me ha analizado Photoshop más o menos todas las áreas del mismo color. Como ves, aquí hay algunas áreas que no ha cogido. Estas de aquí o estas de aquí. ¿Ves? Que solamente he cogido la del blanco más puro. Esto se puede más o menos tocar con tolerancia. Cuanta menos tolerancia tenga, va a ser mucho más exigente a la hora de elegir color. Cuanta más tolerancia le pongas, más partes de color va a coger. Le pongo una tolerancia de 65, por ejemplo, ha cogido ya toda la parte amarilla y todo, ¿veis? Tiene menos restricciones a la hora de coger color. Si le pongo una tolerancia de 12, fíjate, me ha cogido muchísimo menos parte de la selección. Tengo que ir seleccionando mucho más. Yo normalmente lo dejo 25, es un buen rango, y si veo que necesito que coja más color o menos, pues ya le subo la tolerancia o se la quito. Anti-aliasing lo dejaría siempre aquí. El alias es este tipo de dientes de sierra que se forman a veces cuando haces una selección. Si estuvieras trabajando en píxeles sí que lo pondría, pero bueno, ahora mismo no nos importa, así que lo dejamos activado, ¿vale? Y luego esto de aquí, ahora no lo he explicado, pero bueno, imagínate que tenemos muchas capas y queremos seleccionar todos los blancos, pero de todas las capas. Entonces pulsaría la casilla de que seleccione en todas las capas. Imaginaos ahora que queremos recortar esta imagen. Pues para eso está la herramienta de crop o cortar. Solamente utilizo esta de aquí, las otras opciones nunca las he tocado, así que nos centraremos solamente en esta que nos interesa. Veis que ha salido aquí estas guías, movemos la guía como queramos, por ejemplo así, le damos a Enter y ya tenemos recortada nuestra imagen. Y ya se ha quedado nuestra imagen más pequeña. Hacer Control Z. También puede servir para ampliar. Imagínate que te has quedado un poquito corto y te gustaría tener un poco de más cielo. Pues igual le damos a la herramienta de Crop, ampliamos y ya tenemos mucho más espacio en nuestro lienzo para seguir pintando, por ejemplo. Y este de aquí se llama el cuentagotas. Solamente de estas herramientas utilizo la primera. Cuando estamos pintando, imaginaros que ahora tenemos el brush y estoy pintando con este color. Imagínate que justamente ahora quiero conseguir el mismo color del cielo, este de aquí, y ponerlo aquí, en la barca. Pues bueno, es muy complicado porque ahora tendría que ir a la rueda y decir, bueno, este amarillo igual es algo así. Lo pruebas y ves que no, tienes que hacerlo más rápido. Bueno, sería horrible. Lo bueno del cuentagotas es que hago aquí clic, hago clic en el color que quiero copiar y veis que ya me ha cambiado. Y ahora le doy a la herramienta de pintar y ya tengo exactamente, lo veis, el mismo color. ¿Qué pasa? Que también, como hablaba antes, es muy tedioso el tener que ir todo el rato haciendo clic en el color que quieres y luego otra vez clic en el brush y ponerte a pintar. Para eso, como siempre, existe un atajo de teclado con la herramienta Alt. Cuando estés pintando, cuando estés con tu herramienta de pincel, si pulsas Alt, veis que te aparece el icono mientras lo mantienes pulsado. Vas a donde quieras copiar el color, por ejemplo este de aquí, y cuando creas que es este, sueltas la tecla Alt y ya está copiado. Como veis, ha cambiado la rueda aquí, ha cambiado este color. Si por el contrario me gusta este, o clic, ¿lo veis? Me ha cogido este color. Donde haga clic, mientras mantenga pulsada la tecla Alt, el cuentagotas me va a copiar justamente el color que yo desee. La herramienta pincel, ya me habéis visto utilizarla durante estas lecciones. He dedicado una lección entera a los pinceles porque es bastante extensa y muy interesante, la verdad, así que luego lo veremos con más calma. Si ampliáis, aquí tenéis otras opciones. Las que yo utilizo es la de pincel, Brush Tool, y luego la del Mixer Brush Tool, que luego en la lección correspondiente lo explicaré todo tranquilamente. El del lápiz no lo utilizo porque lo que hace, básicamente, es crearte un pincel muy duro con aliasing. Esto se utiliza a lo mejor para hacer pixel art o una corrección al dedo. Por contra, si pasa el pincel, veis que los pinceles son más suaves. Es suave, lo ves, no genera este borde de sierra. Y aparte detecta la presión. Cuanto más apriete en la tableta, más fuerte va a ser el trazado. Por contra, el del lápiz, veis, es siempre igual de duro y genera este borde de sierra. Así que para nuestra tarea lo que nos interesa es el Brush Tool y luego el Mixer, que luego lo explicaremos tranquilamente.
La herramienta de clonar, esta de aquí, hay dos opciones. Ahora me voy a centrar solamente en la de clonar. Viene muy bien, sobre todo, por ejemplo, en este caso, imaginaros que tengo muchos árboles y son cosas muy orgánicas que se pueden repetir, o por ejemplo, quiero a lo mejor en este árbol hacerlo un poquito más grande. Básicamente, si pulsamos la tecla Alt en donde queramos, por ejemplo, en este árbol de aquí, clic, va a hacer una copia y cuando pintemos, ¿veis? Me va a copiar el árbol que tenía. Si veis aquí a mano derecha donde está el círculo, es donde estoy pintando, y la X que veis ahí al lado equivale a la parte que estoy clonando. Por ejemplo, este árbol también lo quiero hacer un poquito más grande, pues voy a copiar esta parte de aquí, hago clic con Alt y ahora cuando pinto, lo veis, estoy clonando un poquito parte del árbol. No se debe abusar mucho porque, por ejemplo, si te fijas aquí ahora se nota que se ha clonado, pero puede venir muy bien, por ejemplo, para partes de textura. Tengo, por ejemplo, esta parte de ladrillo de aquí y quiero copiarlo aquí porque se me ha quedado un poquito, ¿ves? Un poquito pobre, pues copio aquí, por ejemplo, hago clic con Alt, cuando pinte aquí, ¿veis? Estoy clonando parte de la otra textura que había en la otra parte. Aquí tenéis la herramienta goma de borrar, funciona como un pincel. Básicamente va a borrar lo que has dibujado antes, tan simple como eso. Si giráis vuestro lápiz de tableta, pues también podéis borrar con el lápiz. Aquí tenemos el bucket o el cubo de la pintura. Lo interesante es que si mantenemos pulsado tenemos otras herramientas. Y las que más voy a utilizar es la de gradient o gradiente. Y bueno, el cubo básicamente va a pintar todo del color que digáis. Es como una selección, donde hagas clic va a buscar qué colores son parecidos y va a pintar ahí. Por ejemplo, si cojo un amarillo y quiero pintar en la parte verde, me ha pintado justo en esta mancha. Si queréis que tenga más tolerancia, como pasaba con las selecciones, pues le subís la tolerancia, por ejemplo, a 75 o 85 y veis que va a pintar mucho más. Si subís la tolerancia a 100, veis que aún pinta más, incluso me ha cogido parte del otro color ya. Y si haces tolerancia de 12, pues pinta mucho menos, ¿lo ves? Si mantenemos pulsado el cubo de pintura, vamos a la herramienta de gradient. Como veis aquí en ese pequeño cuadradito, nos va a decir qué tipo de color va a hacer el gradient. Ahora va de un color marrón, que es el que tenemos aquí, al blanco. Ahora, por ejemplo, cambiamos esto a rojo o rosa, veis cómo el color nos ha cambiado. Y hay diferentes tipos de gradiente. El primero es este en línea, básicamente, que si arrastramos, elegimos un punto y arrastramos, básicamente el punto azul que vemos aquí va a ser el color de la izquierda, en este caso el rosa, y al final de la línea va a ser el color blanco. Al soltar, de hecho el gradiente, lo ves, va pasando por todos los espectros de color hasta llegar al blanco. Dependiendo de dónde empecemos, nos da un gradiente de un sitio a otro. Si hacemos una línea muy pequeña, por ejemplo, va a haber mucho más de blanco que de rojo. Si por el contrario estiramos mucho más la línea, habrá más parte de rojo que de blanco. El circular, pues bueno, como bien dice, es circular. Elegís un punto y el gradiente que va a hacer va a ser circular. Este de aquí hace una especie de reloj. Empieza por el más fuerte, que es aquí, y poco a poco va haciendo un giro de 360 grados como un reloj que va hacia el blanco. Este de aquí es doble, se genera como una línea, a los dos lados se va a quedar el blanco y en el centro es el color dominante, que es el rojo en este caso. Ahora diréis, muy bien, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer un gradiente que va de un color a otro? No solamente de rojo a blanco o de azul a blanco. Bueno, pues si pulsamos aquí, en el thumbnail de color, podemos modificar nuestro gradiente como queramos. Aquí hay algunos presets predefinidos que realmente el único que utilizo que me gusta mucho es este. Luego lo explicaré, el segundo. Vamos a crear el nuestro para probarlo. Aquí tenemos el color base, si apretamos aquí, elegimos el color en el que queremos que empiece y aquí el final. Clicamos aquí y luego elegimos el color. Ahora va a ir de un azul a un amarillo. Podéis elegir más colores. Si hacéis clic aquí, podéis poner tantos colores como queráis. Hacemos OK. Y como veis, hemos creado nuestro gradiente. El que yo utilizo mucho es este de aquí. Básicamente tiene un color base, que es el azul en este caso, y luego, donde acaba, básicamente es un color transparente. ¿Para qué lo utilizo? Pues por ejemplo, voy a abrir una imagen, como por ejemplo esta. Cuando quiero poner un color más oscuro, por ejemplo, lo hago aquí, elijo mi color base. Y veis que va a ir de el color que he elegido a una transparencia. A veces viene muy bien pues para oscurecer un poco la imagen, para añadir un poco de atmósfera. Ahora que conoces más herramientas, en la siguiente lección vamos a ver el resto de posibilidades que ofrece este panel.